Hoy hablaremos de uno de nuestros peruanos más universales, un poeta y escritor que es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura del mundo. Nos referimos a César Vallejo. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué hechos motivaron a Vallejo a escribir El Tuxteno? ¿Qué piensa acerca de la violencia social? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Inició sus estudios universitarios en Trujillo, pero no pudo concluirlos por la falta de dinero. Se graduó como bachiller escribiendo una tesis sobre el romanticismo. Vallejo incursionó en el mundo del periodismo en 1923. Pero esta etapa de su vida duró poco tiempo. Sin embargo, le permitió tener una estadía en Europa. Lamentablemente, falleció en París en 1938. ¿Cuál es el contexto del Tuxteno? Desarrollada en el Cusco, donde vivían los Zoras. Al cabo de un tiempo, llegó una empresa norteamericana para cambiar la situación económica de dicho lugar, por la explotación de minas de tuxteno. La historia se desarrolla en tres partes. Durante la primera parte dan a conocer las características tanto de los americanos y de los indígenas, y también trata la muerte de Graciela, alias La Rosada. En la siguiente parte, los habitantes de Quirubilca son guiados por el herrero, después de darse cuenta de todo lo que estaban sufriendo por el poder económico y los militares, que habían violentado a dos jóvenes indios con la justificación de que cumplieran el servicio militar. Al final de la novela habla sobre la conversación entre tres personajes, de lenguaje analítica y pedagogía política. ¿Cuál es la importancia de la novela? La importancia del tungsteno es que tuvo bastante influencia en el mundo de la narrativa indigenista en el Perú. Nos brinda una mejor visión de la explotación laboral, discriminación e injusticia, generando un cambio radical en la sociedad. ¿Dónde se desarrollan los hechos de la novela? Esta novela tiene como escenario principal a Quirubilca, un pequeño pueblo localizado en el Perú. Es el lugar donde se desarrollaron los hechos y además el lugar de origen del autor de la novela. ¿De qué trata la novela? Esta novela tiene como escenario principal Quirubilca, un pequeño pueblo localizado en Perú. Se centra en dos temas principales: el contrato de empleados para laborar en la Mining Society y el abuso sexual y homicidio de una joven indígena, teniendo como personajes principales en ambas situaciones a los hermanos Marino, proveedores de trabajadores para la empresa. Sorpresivamente, se les hace un pedido de una gran cantidad de obreros, en acuerdo con el comisario, quien contaba con estos obreros de manera forzosa. Reparten a estos reclutas tanto para el servicio militar como para la Mining Society, teniendo como consecuencia el reclamo de los horas. En la tienda, todos los integrantes del acuerdo se encontraban celebrando, y no contentos con ello, decidieron continuar el festejo con la querida de Marino, a quien la emborrachan y agreden salvajemente hasta ocasionarle la muerte, y posteriormente abandonan su cuerpo en su propia choza. Para el lamento de la familia, este crimen queda impune, siendo la única preocupación de los marinos y el comisario la fuga de los Ora. Fuga que no duró mucho tiempo, ya que fueron capturados para recibir su sanción. Posteriormente a ello,
El pueblo pide el castigo y aislamiento de los reclutas. El herrero, quien sentía pena por los indios, comenta que los Horas solo conocen desgracias. Estas palabras lograron desatar la venganza de los gerdámenes, aludiendo que la plebe son los únicos responsables del aniquilamiento. La novela culmina con la meditación de los Horas y Yanacona con respecto a la falta de amparo y la injusticia, tanto social como económica de aquella época. A medida que van transcurriendo los hechos en la novela, es muy notable la explotación que recibían los indios de Quirubilca por parte de la empresa minera Mining Society en la cual trabajaban. A la vez, la posición de Vallejo de mantenerse en un segundo plano, evitando entrar en el mundo indio, pese a que sentía una gran admiración por los indios explotados. El único hombre que no se equivoca es aquel que nunca hace nada, donde podemos rescatar que el hombre tiene miles de errores a lo largo de toda su vida, y aquel que no los tiene es porque no reacciona o no actúa de acuerdo a su vida. Actualmente, muchas empresas han tomado conciencia sobre la explotación laboral, lo cual se ha ido dejando de lado para dar lugar a los derechos de los trabajadores, respetando un horario establecido por la Constitución política, ya que todos somos seres humanos y por ende tenemos la capacidad de razonar y de hacer valer los derechos y deberes de cada uno de nosotros, para así entender y realizar nuestras labores sin tener que ser sometidos a ninguna opresión. Por otro lado, las personas tienen trabajos en donde no se les vulneran sus derechos. Al contrario, actualmente las empresas brindan capacitaciones para todos sus trabajadores, para que ellos tengan la capacidad de realizar de manera eficiente su trabajo. Y dichas empresas siempre trabajan para que no haya ningún tipo de explotación. Debería extinguirse de manera radical, porque vulnera los derechos de las personas, generando daños psicológicos. Además, va en contra de todos sus principios, y lo único que estas personas obtienen es sufrimiento y desdicha. Personajes de la novela El Tuxteno. Los Horas son los indios que ayudan a los trabajadores de la mina de Quivilca. Los peones de la mina son los rudos trabajadores mineros sometidos a un régimen de trabajo agotador y mal remunerado. José y Mateo Marino son hermanos y contratistas de los peones de Mining Society. Cucho, adolescente sobrino de José Marino, a quien sirve como mandadero o sirviente. Mr. Tyke y Mr. Weiss, norteamericanos, gerente y subgerente de la mina. Baldassari, comisario de asiento minero. Baldomero Rubio, ingeniero contratado por la empresa minera, llega a Quivilca con su mujer y 2 pequeños hijos. Leonidas Benítez, agrimensor que se había graduado recientemente de la Escuela de Ingenieros de Lima. El profesor Julio Zavala, preceptor de la Escuela del Pueblo. Javier Machuca, el cajero de la empresa minera. Graciela Ola Rosada, amante de José Marino, muchacha de 18 años, hermoso tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros, y empurpuradas mejillas candorosas. El apuntador, empleado de la mina y amante de Graciela. Solía reunirse con Cervanto Huanca y Leonidas Benítez para discutir de política y revolución. Laura, india que oficiaba de cocinera, sirvienta y amante de Mateo Marino en la tienda de Colca. Se acuesta también con José cuando éste les caía de visita. Al final, salió embarazada y no pudo identificar quién de los 2 hermanos era el padre. El subprefecto Luna, viejo funcionario, cruel y sin tino, quien se pone de acuerdo con Marino para entregarle a algunos indios prisioneros para el trabajo de las minas. El alcalde Parga, viejo y encorvado, antiguo montenero de Cáceres, astuto y ladrón empedernido.
El doctor Ortega, limeño, juez de primera instancia en Colca, quien integra la Junta Constrictora Militar. Iglesias, vecino notable de Colca, propietario de las 4/5 partes de las fincas urbanas de la zona y de la rica hacienda de cereales y cría llamada Tobal. El doctor Riaño, médico provincial, recién llegado a Colca, tiene 30 años, elegante y de palabra fácil y florida. El cura Velarde, párroco de Colca, quien participa y da su justificación a la masacre de indios. Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, muchachos indios y analfabetos de Huacapongo, quienes son llevados a la fuerza a Colca para hacer el servicio militar obligatorio. Típicos representantes del Perú profundo, desconocen los conceptos de patria o Estado y aún así son bárbaramente maltratados y arrastrados en el largo trayecto de su pueblo hasta Colca. Y como resultado de tal abuso fallece Braulio Conchucos. Servanto Huanca, herrero de 30 años, muy inteligente, que desafía a la autoridad y se convierte en líder al encabezar un levantamiento contra la injusticia que sufren los indios analfabetos. Es un indio puro, de salientes pómulos, cobrizo, ojos pequeños, hundidos y brillantes, pelo lacio y negro, talla mediana y una expresión recogida y casi taciturna.